Dios te bendiga, mi amado hermano. Doy gracias a Dios por la bendición de estar nuevamente contigo, compartiendo mi cuaderno espiritual. En Marcos 6:34 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este mes hemos estado hablando de lo que Jesús nos trajo. La semana pasada hablamos de que Él es nuestro Salvador. Esta semana estamos hablando de que Él es nuestro pastor. Y en cada uno de los pasajes que hemos visto esta semana, hemos visto diferentes aspectos de la manera en que Dios es nuestro pastor, de que Jesús es nuestro pastor. Hemos visto cómo Dios les proveyó un pastor al pueblo de Israel en la persona de Josué. Hemos visto que este Josué representa a nuestro Dios. Vimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Luego vimos cómo Dios nos promete que nos pastoreará por siempre. En el pasaje de hoy se nos dice que Jesús salió y vio una gran multitud. La mayoría de los que estaban en las multitudes eran buscadores de emociones fuertes. Eran motivados por el deseo de presenciar milagros o quizá tal vez experimentar personalmente un milagro. Los que estaban enfermos anhelaban ser curados y los sanos querían ser entretenidos. A algunos también los motivaban las ambiciones políticas y esperaban presionar lo suficiente a Jesús para que se convirtiera en su Mesías político, en su libertador político. Al observar la dirección que tomó Jesús cuando se subió a la barca, ellos supusieron el destino al que se dirigía y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que Jesús y sus discípulos y se juntaron a él. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron a su destino, la gente ya estaba esperándolos allí. Cuando Jesús llegó a la orilla, vio una gran multitud que ya se había reunido. El Señor pudo haberles ignorado, pudo haberlos despedido, pudo haber regresado a la barca y haber viajado a una población diferente, pero en lugar de eso, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra que se usa para tener compasión significa estar conmovido hasta las entrañas, donde se tienen las sensaciones de dolor, por lo que los antiguos las consideraban el asiento de las emociones. Jesús se conmovió profundamente con preocupación verdadera por estas personas, ya que espiritualmente hablando andaban como ovejas que no tenían un pastor para su alma. Y en una sociedad agraria donde las ovejas constituían uno de los pilares de la vida agrícola, ellos habrían entendido al instante los graves problemas que enfrenta una oveja sin pastor. Sin la ayuda de un guía, las ovejas están indefensas, no pueden limpiarse ellas mismas, son propensas a perderse. En el Antiguo Testamento, ya lo leímos, a veces la nación de Israel se le representaba como un rebaño sin pastor, y esta metáfora representaba a la nación como espiritualmente vulnerable a sus enemigos, desnutridos, amenazada, carente de protectores fieles y cuidadores espirituales. Pero Jesús, al ser el buen pastor, estaba deseoso de alimentar, limpiar y proteger a estas ovejas perdidas, de llevarlas a la seguridad eterna en el redil de la salvación. Por eso empezó a enseñarles tantas cosas. En Lucas 9:11 se nos dice que Él les hablaba del reino de Dios, del reino de la salvación, el cual era el tema principal de su predicación. Y como solía hacerlo Jesús, no solamente enseñaba a las personas, también las curaba. En otro pasaje, Mateo 14:14 dice que saliendo vio Jesús una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La compasión del Señor se extendía más allá de las necesidades espirituales de las personas, hasta incluir también sus necesidades físicas. La capacidad que tenía de curar los males temporales era evidencia de su capacidad para pastorearlos espiritualmente. La salvación no solo de los debilitantes efectos del pecado en esta vida, sino también del efecto eterno del pecado. La sanidad física que Jesús proporcionaba estaba limitado solo a esta vida, pero la vida eterna que Él ofrece abunda en bendiciones y beneficios para esta vida y para la siguiente. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Te está pastoreando Él? Que el Señor te bendiga.